Damos inicio a la sesión 69 especial en este lunes 23 de septiembre. El acta de la sesión 67 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que perfecciona la ley 19.657 sobre concesión de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. Un oficio del vicepresidente ejecutivo de ENAMI, señor Roberto Maynicol Secul, mediante el cual da respuesta a oficio 134 de esta comisión en relación a informe de auditoría reservado, revisión, denuncia Antofagasta y Tocopilla. Una comunicación del Ministerio de Minería, mediante el cual solicita esta comisión recibir en audiencia el lunes 30 del presente al señor Cristian Guchler, experto del BID en materia de geotermia. Está dentro de los acuerdos ya adoptados por esta comisión. Un oficio de Codelco, mediante el cual excusa la asistencia a la sesión de la comisión del día 25 del presente al señor presidente del directorio y al presidente ejecutivo, ya que la fecha fijada coincide con la semana de los comités y directorios corporativos de Codelco. Finalmente, señora presidenta, una comunicación del director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, señor Humberto Verdejo Freire, mediante el cual remite informe en relación a la situación de los medidores inteligentes y de la ley 21.076. Esto es una respuesta a la solicitud que esta comisión le formulara a la Biblioteca del Congreso Nacional de contar con un informe y propuesta en relación a los proyectos refundidos que tienen por propósito hacer recaer sobre las empresas distribuidoras el costo de recambio de los medidores estáticos, señora presidenta. Terminada la cuenta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Tengo otra. Puntos varios. Yo, secretario, quería comentarle que durante el fin de semana salió una nota de prensa con respecto a unos audios que se filtraron donde ejecutivos de Pascualama reconocen el no haber podido cumplir la resolución de calificación ambiental. Entonces sería interesante saber si es que esta información la maneja la Superintendencia de Medio Ambiente, como también qué medidas se toman frente a esta situación, ¿no es cierto? Por parte, no sé, del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, no sé si es que la comisión adecuada, pero quizás sí poder mandar algunos oficios. Perfecto. Frente a la nota que sale en cooperativa, creo. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Juan Luis Castro. No sé si en la agenda para este mes de octubre ya el ministro de Minería está citado o está convocado o debiera estar convocado algunos de los temas, porque yo tengo temor de que él deje de ser ministro para asumir una nueva responsabilidad. Del ministro de Minería. Como yo le tengo estimación y respeto, quisiera... Sí, muy privilegiado. Quisiera que él, si hubiese temas, para que después no nos sintamos sorprendidos y que no, fíjese que llegó el 25 de octubre, qué sé yo, que se consideraran estos puntos en la agenda de minería, si es que fuera el caso, porque como nadie sabe qué puede ocurrir, podría ser necesario que él viniera antes de esa fecha. Diputado Sergio Gaona. Presidenta, me disculpa si este tema ya fue resuelto. Falté un par de sesiones de la comisión porque estuve con licencia médica respecto de la rendición de cuenta del estado de resultados por parte del presidente del directorio de Codelco, y yo no sé si eso se realizó en su minuto acá en la comisión. Sí. No, lo que pasa es que no pudimos coordinar bien. Íbamos en primera instancia ir a las oficinas de Codelco. Perfecto. Pero finalmente lo dejamos para ¿qué fecha? 25 de octubre. Y ellos se excusan ahora porque no pueden el 25. Entonces hay que fijar otra fecha. Así es. Viene bien la cuenta. 25, préstame con el... 25 de octubre, día lunes. Sí. Era día
No, No, este miércoles. Este miércoles, ¿Por qué no, pasado mañana. ¿Por qué no podían? Porque Ellos tienen comité directorio corporativo Codelco el miércoles, el mismo horario. 25 de septiembre, perdón. ¿Y para el lunes? El lunes tendríamos eventualmente a las empresas eléctricas por los medidores, porque todavía no me confirman si vienen este miércoles. Enel y Chilquinta y CG. Pero hagamos la invitación para el día lunes 30, porque si es que nos confirman antes, dejamos Codelco, porque es algo que hemos estado postergando por harto. Diputado Noman. ¿Para cuándo quedó la reunión con Codelco? ¿No era hoy? No, para el 25. Este miércoles, pero nos mandaron una excusa que salió... Que viene en la cuenta hoy día, porque viene reunión de gobierno corporativo. Presidenta, Ajá. yo lo que planteaba es un poco retomar lo que hacía la Comisión de Minería con el directorio de Codelco cuando estaba hablando de Recha. Lo propuse, que almorzar, que ir los días lunes. Aprovechar el día lunes entre la 1 y las 2 de la tarde para conversar sobre los distintos temas cada 3 meses y que nos cuenten los estados de resultados y además otras problemáticas. Hay una dificultad con un tema de unos descuentos mal hechos, parece también con el sistema de remuneraciones en el Chuquicamata. Hay varias cosas que preguntar, entonces, por eso sí. Sí, lo que pasa es que se propuso en su oportunidad, pero nadie puede los días lunes. A la hora de almuerzo sí, pues. Me sumo a la propuesta del diputado. Entre 1 y 3 Dejemos para el día lunes 30, a ver si pueden ir a almorzar. Pero conste de que fue una propuesta que no dio mucho quórum, porque en esa oportunidad podíamos ir 3 a almorzar y no todos. ¿Pueden el próximo lunes? ¿Sí? ¿Lunes 30? Ya. Que vayamos 4, tenemos Ya, 4. entonces el día lunes en Codelco. Que nos... Pues si me operé, porque quiere que haga. O sea, depende de la disponibilidad nuevamente que tengan los ejecutivos de Codelco. Así es. Sí, claro. Porque el lunes 30 la sesión la tenemos destinada a geotermia Sí. con este Experto. Sí, a las 3:30. y eventualmente las empresas eléctricas en materia de medidores estáticos. Choca con las investigadoras. En materia de medidores estáticos del proyecto. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No? Diputado Velázquez. A ver, si bien estamos intentando tener reuniones con algunos entes que nos parecen importantes como Codelco, no sé, en lo personal sí sería muy apropiado una reunión de almuerzo, entendiendo que sí lo entiendo, ¿cierto? ¿Qué es la propuesta? Una reunión de almuerzo, si es que tratando de ocupar bien los tiempos. Pero no sé si será efectivamente el espacio y la forma más adecuada de entendernos con Codelco, por las razones que hay, por el comportamiento que tiene Codelco en los diversos gobiernos. Yo no sería partidario más bien de reunión de almuerzo, que fueran sesiones en la comisión, en el espacio formal, pero reuniones de almuerzo con Codelco, no por todo lo que además puede generar aquello. Solo eso, Presidenta, para tenerlo presente. Entonces vamos a dar inicio a la orden del día. Hoy teníamos que recibir, entiendo que está presente el presidente de la Federación de Supervisores, Rol A y Profesionales de Codelco, el señor Ricardo Calderón, quien don Ricardo también lo acompaña varias otras personas. Pablo Fernández Valenzuela, tesorero de la FESUC. ¿Está bien? ¿No? Rodrigo tampoco está. Rodrigo González de División El Salvador. Iván Mieres Gómez, presidente del sindicato de la vicepresidencia de proyectos. Aquí está don Iván Mieres. Bienvenido, junto con también la señora María Dina Filiping. Acá, ¿Está bien? Sí. Encargada de comunicaciones de la FESUC, y Patricia Toro Vergara, presidente del sindicato Gabriela Mistral. Y Patricia, exdirectora del trabajo. muy bienvenida, estimada amiga, compañera, Patricia. Bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida a la Comisión de Minería y Energía, y don Ricardo le ofrezco la palabra inmediatamente. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, la tecnología a veces es un poco traicionera. ¿Cómo es? ¿Ah? No sé, hay temas de Pon F5. Hay future. Sí, no, es que parece que la presentación no está, digamos. No, claro, pero sí. Sí, no, la presentación
Está en el correo del secretario, en M. Rebolledo, está la presentación disponible, que no es lo sustantivo, digamos, de la conversación ahora. Solamente señalar que doña Patricia Silva, más bien en calidad de asesora sindical, digamos, más allá de que sea una persona conocida y reconocida, viene acompañando aquí particularmente a la vicepresidencia de proyecto. Bueno, Presidenta, por su intermedio, agradecer al conjunto de la comisión, ya, por recibir una vez más a esta federación. Usualmente ustedes saben que nosotros no recurrimos de manera antojadiza, ni alarmista, ni tratamos de esto de mantener como una vitrina permanente, y tratamos de resolver los temas por las vías internas, razonables, tradicionales, del diálogo. Sin embargo, hoy día estamos aquí presentes, originados o gatillados, digamos, por nuevos procesos de despidos masivos que ustedes saben que se han venido suscitando en la corporación a partir de mayo del presente año, más intensamente en julio, y hoy día, lamentablemente, y la prensa de Calama estaba requiriendo, no sé si algunos parlamentarios de la zona también lo requirieron, pero se estaba planteando que esta semana, particularmente el 27, vendría una nueva oleada de despidos masivos, particularmente concentrados en un estamento. Esperamos que nuestra participación hoy día y la escucha y el planteamiento que nosotros venimos a hacer sea considerado por Codelco, la principal empresa del Estado, empresa que creemos que tiene que dar el ejemplo en materia de relaciones laborales, y se abren los espacios de diálogo, se abren los espacios de trabajo en conjunto, de cooperación, de tal manera que el abordaje de los temas de las personas, los procesos de transformación, los temas de empleo, de empleabilidad, el impacto sobre las regiones mineras, sobre las comunas mineras que estas situaciones están teniendo, se han abordado de una manera constructiva, se han abordado de manera tripartita, se han abordado a través del diálogo social y no de esta manera en la cual básicamente Codelco lo que hace es forzar escenarios de conflicto que lamentablemente estamos viendo también en otros frentes, en el tema Contraloría, recientemente los resultados de la comisión investigadora que a usted le tocó presidir en relación al Plan Minero de Salvador, que no solo se acota su impacto a lo que pasa en Salvador, sino que también al conjunto de las divisiones. Bueno, entonces en ese contexto, bueno, y agradecer, digamos, la celeridad con que también se nos ha atendido. Yo voy a tratar de ser bastante breve y darle más espacio a lo que tenga que plantear Patricia, lo que tenga que plantear Iván, quienes representan sentires particulares de sindicatos base. También iba a estar presente Rodrigo González de Salvador, bien conocido. A él le interesa mucho todo el tema relacionado con qué va a pasar con la comisión investigadora respecto al plan minero, ¿ya? Así yo trataré de concentrarme en algunos temas puntuales. No obstante, en la presentación existen más temas y más elementos que no los vamos a alcanzar a tocar acá. Don Ricardo, la presentación lo tiene cada uno de los diputados, por eso están atentos a sus teléfonos, porque la repartimos y la están mirando cada uno de ellos. Entonces, qué emocionante, pensé que estaban chateando con otras personas. Está la presentación. No, sí, es verdad. No, doy fe que están diciendo totalmente la verdad y no lo voy a poner en duda. No, súper bien. Bueno, lo felicito por tanta eficiencia en el tema. Bueno, ahí está la presentación. Bueno, y hay como tres puntos. Me voy a saltar algunas cosas, como les decía. En la presentación después la pueden revisar más en detalle. Y por cierto, y los diputados y diputadas presentes saben que tanto esta federación como sus dirigentes sindicatos base siempre estamos plenamente disponibles para reuniones de trabajo bilateral, consultas y otros relacionados con algunas materias en particular, ¿ya? Situación coyuntural que tiene que ver con este tema de los despidos. Hay algunos temas que llamamos estructurales o de largo plazo, y hay un tercer tema que tiene que ver con realizar un hito de reflexión estratégica respecto a Codelco, considerando que este año 2019 se cumplen 10 años de vigencia del gobierno corporativo que se aprobó en su momento, ¿ya?
me gustaría señalar que esto mismo nosotros lo señalamos, lo presentamos en el Senado, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, el 21 de agosto del presente, bajo la misma lógica, ¿ya? Y ahí surge la idea de realizar algún tipo de seminario, encuentro, organizado por el Centro de Extensión, la Biblioteca del Congreso Nacional. Creemos nosotros que quizás sería positivo hacer esfuerzos conjuntos con esta misma comisión y darnos el tiempo. Nosotros incluso tenemos una fecha ahí, lunes 4 de noviembre, de autoconvocarnos para evaluar un poco qué ha sido estos 10 años de gobierno corporativo de Codelco, las proyecciones que la empresa tiene hoy día en un escenario de crisis climática, de crisis con las comunidades, de crisis respecto al tema de fundición y refinería, o sea, de múltiples crisis, ¿ya? Y por supuesto el tema de la ley de protección de glaciares y hay varios otros temas, agua, energía, pero seguimos funcionando como en automático, siendo que en algunos años más Codelco te va a dar una deuda de $20.000 millones, ¿ya? Que va a haber que empezar a pagarla. Y cuando empecemos a pagarla, nos vamos a dar cuenta que no nos van a alcanzar las utilidades para pagar la deuda, los intereses, lo que quede del tiempo en la ley reservada, y tratar de dejar algún tipo de utilidades para el país va a ser utópico. Entonces, son varios los temas que desde el punto de vista nuestro hay que abordar de manera estratégica, que lamentablemente hoy día esto no está ocurriendo. Hemos visto lo que ha pasado con Cochilco, por ejemplo, y el rol que ha estado jugando y el cuestionamiento del cual ha sido objeto en sus funciones fiscalizadoras. Por lo tanto, creemos nosotros, y nos parece positivo, y ojalá se puedan aunar esfuerzos, y nosotros nos ofrecemos a colaborar en eso, en materia operativa, logística, con presentaciones, como ustedes estimen, para organizar este espacio que nos permita avanzar un poquitito de manera transversal respecto a una empresa que va a seguir siendo una de las más importantes de este país, digamos. O sea, tenemos recursos y reservas minerales no solo de cobre, sino que de otros minerales que son estratégicos en el contexto de las necesidades que tiene hoy día la industria del cambio climático, por así decirlo, en materia de electromovilidad y otras. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer como país va a ser tremendamente significativo en lo que pase en adelante. Y creemos nosotros que desde el movimiento sindical tenemos cosas que decir, cosas que aportar, pero sobre todo creemos que nuestro rol es articular esfuerzos diversos para dar este debate. Así que ojalá que esta idea que surge de manera general en el Senado la podamos articular, presidente, y nosotros nos ofrecemos a colaborar en que esto se concrete, ¿ya? El diputado Isacor quiere hacer algo sobre el solo para entender, esto fue lo de la fecha, incluso el 4 de noviembre, la jornada temática, ¿fue propuesto al Senado o fue ya decidido por el Senado? Se lo digo porque, y quizás también la Secretaría nos puede ayudar, no sé si existen jornadas temáticas bicamerales, se podrían realizar quizás, pero yo no sé si ya está un acuerdo o una proposición, solo para entenderlo. Sí, esto fue solamente una proposición, una idea que surge a partir de la presentación que nosotros hacemos y de plantear la necesidad de una reflexión más profunda y que mire toda la complejidad que hoy día tiene hacer minería en Chile y que va a seguir teniendo en el futuro. Y la fecha es una propuesta que traemos a esta comisión, cosa que se va a tomar en consideración y ver opción de aunar esfuerzos, diputado. De acuerdo, presidente. Sí. Exacto, esa es la idea. Sí. Bien, bueno, entonces eso es lo tercero, pero quería dejarlo como algo súper concreto para que no sea visto esto solamente como que los dirigentes vienen, reclaman, lloran y se van, sino que nos interesa a nosotros hacer el debate. Diputado Cabona se ríen del movimiento sindical, los critica. Bueno, entonces ese es un planteamiento primero. Lo otro, bueno, hemos planteado este tema de los despidos como una herramienta que queremos denunciar porque hoy día, a nivel del estamento que nosotros representamos, se ha ido construyendo, digamos, una sabiduría a largo plazo, estratégica, una inteligencia en materia de minería y el tratamiento que se da a la gente que va saliendo ya no es el que se daba históricamente. ¿Ya? Incluso, y me dijeron que lo recalcara, se hacen planteamientos de ofertas económicas para apalancar el 161, que es necesidad de la empresa, que claramente Codelco no lo necesita, pero se ofrecen
plata de una manera que no vemos que sea tan regular, para decirlo de manera general y suave, para, en definitiva, evitar que la gente demande y demuestre que esos despidos no son justificados y esto después a la empresa le permita reemplazar esos cargos con consecuencias que no necesariamente son positivas. Entonces, la necesidad de entablar el espacio de diálogo laboral respecto a los temas de empleabilidad en Codelco es urgente, es necesario e imprescindible, y además que esto tiene impacto que en materia de las comunidades y las zonas mineras que debiera atenderse. Quienes conozcan y tengan dentro de su zona, ¿no es cierto?, Tocopilla, hoy día el cierre de las unidades a carbón, 2 ahora, 2 del 2020, están generando un impacto en materia de empleo que no es reemplazable y que implica que además la gente va migrando con las consecuencias que eso tiene para el conjunto de los encadenamientos productivos de la región. Entonces, observar esto amplificado a lo que es la actividad de la minería y el impacto de la reducción de dotaciones como herramienta principal de gestión no solo tiene que ver con lo que pasa con la empresa, sino que también tiene que ver con lo que pasa con el entorno y cuando escuchemos a la Presidenta Gaby vamos a profundizar un poquitito en ese tema. Quiero terminar solamente, porque lo demás está en la presentación, digamos, hay muchas más ideas, enfatizando lo siguiente. Hoy día, sin capitalización, aunque se haya eliminado la ley reservada en los términos que lo conocemos, los próximos 7 años de Codelco son críticos en materia inversional. Y la necesidad de que ese sea un debate transparente, donde exista más confianza y donde, en definitiva, como país definamos qué vamos a hacer con esta empresa, es hoy día clave, sobre todo por los temas ligados a los asuntos del valor agregado, particularmente en el tema de fundiciones. Hubo un encuentro de dirigentes sindicales de fundiciones hace unos días, a principios de septiembre, sacaron algunas resoluciones, algunas propuestas. Quiero decir que lo podemos dejar también, que hay inquietud en el mundo del trabajo, no como suele usualmente mostrarse de manera un poquitito prejuiciosa y maniquea a través de la prensa, en que solo nos interesan los bonos de término de negociación, las negociaciones colectivas, el conflicto laboral y ciertos temas de corto plazo. Existe un interés bastante desarrollado y con propuestas y con ideas de parte del movimiento sindical que creemos que esta comisión y en conjunto con la iniciativa que estamos planteando para el 4 de noviembre pueda gatillar un debate que en definitiva nos haga como país, digamos, más allá de las posiciones de cada gobierno, digamos, hacer ciertas definiciones estratégicas respecto a recursos que sí o sí están ahí disponibles y podremos usarlos bien, usarlos mal, usarlos más o menos, pero algo debiéramos ser capaces de hacer con ellos y hoy día claramente en varios frentes, y no queremos profundizar en eso, como país parece que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Insisto, voy a dejar hasta aquí el planteamiento sustantivo nuestro en materia de relaciones con Codelco, es que existan espacios de diálogo eficaz y que no todo se limite a la negociación colectiva y que esto nos permita entrar a un proceso de conversación respecto a la transformación de la empresa que sea sustentable en el largo plazo. Nada que ver la PDI. Aquí está, ¿no? ¿Le pego tú? ¿Dónde está? No, esa es la mía. En el pendrive. Esa puede ser. Arriba, mire, arriba hay otra presentación. ¿Esa? No, esta es de la ABP. Ah, no. Ya no, pero vamos. Bien, igual esta está abierta. Ya. Bueno, Patricia, ¿puede...? Sí, presidenta del Sindicato de Supervisores de Gaby. Sí, de Gaby. Y la sí. felicito, pues, una Muchas mujer. gracias, sí, la única presidenta de la federación. Muchas gracias, yo estoy desde abril, soy Patricia Toro, soy presidenta del sindicato de Gabriela Mistral y también tiene algún sentido ser mujer con respecto al tema de la minera en la que estamos.
Y frente a la relación de lo que en definitiva mencionó nuestro presidente, quisiera yo mencionarles lo que ha pasado en Gavi, lamentablemente desde julio, estos últimos meses, con respecto a un proceso de cambio transformacional, donde grandes ejecutivos son capaces de informarnos. Ya, a pesar de aquello, yo desde que entré en abril mencioné que en definitiva en el diario La Tercera, por ejemplo, había salido que más de 80 trabajadores y supervisores iban a salir desvinculados de División Gabriela Mistral, y aquellos se me da una carta y se desmiente a través del Mercurio Local de la ciudad de Calama, donde no íbamos a tener desvinculaciones. Esto sucede en el mes de julio, en definitiva, todo lo contrario a lo que se había desmentido por los ejecutivos. Quisiera más o menos mencionar en el contexto de lo que nosotros somos como División Gabriela Mistral. Nosotros estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Calama. Somos los que viajamos diariamente 4 horas, ya desde el último hasta que llega. Viajamos 4 horas diariamente, de las 6 hasta las 8. Salimos a las 8 y llegamos casi cerca de las 10 de la noche a Calama, porque no tenemos en definitiva la capacidad de poder tener campamento para todos. Pero los cuatro pilares bastante importantes que diferencian Gavi son, en definitiva, primero la tecnología. Somos la única minera que tenemos 18 camiones autónomos dentro de la industria. Eso nos hace a nosotros ahorrarnos 76, en promedio 76 a 80 conductores de camiones, por lo tanto el nivel operativo baja en un 25%. Ya outsourcing, nosotros en definitiva tenemos un modelo completamente y absolutamente distinto a todas las grandes divisiones más antiguas de Codelco, que en definitiva, por ejemplo, lo que es protección industrial y lo que es las actividades de mantenimiento, prioritariamente terminan siendo outsourcing, cosa que nosotros en definitiva quisiéramos ahí dar nuestra opinión bastante más diferenciada sobre ese episodio de lo que sucede actualmente. Dentro de las mujeres, nosotros nos hemos mantenido. Soy la primera mujer que llegó a Recursos Humanos en el 2007, orgullosamente. Nosotros ya recibimos el 2010 el sello Iguala y hemos mantenido nuestro 20% de dotación femenina en todos los cargos administrativos y operativos dentro de siendo referente en la industria minera. Y obviamente nosotros prevalecemos, hay que tenemos que tener entre el 10 o el 15% de las comunidades originarias. ¿Qué es lo que sucede en el fondo con el cambio con respecto al tema de nuevos gerentes en Codelco? Este año, en definitiva, pasan cosas absolutamente distintas. El final es que, por necesidades de la empresa, con un costo que efectivamente es real, que es alto, 2.37, es el de agosto de 2019, es el último número que tengo ahora, de un 6.1, que es bastante más alto, ya que por necesidades de la empresa nos sacan a 85, en total 120 trabajadores, que es el 41% de la plana de supervisores. 41% de la plana de supervisores son despedidos dentro del 25 de julio de 2019 de este año, siendo entre aquellos el 30% mujeres, solo 2 casadas, jefas de hogar, el 60% de los profesionales de comunidades originarias y más del 93% de mano de obra local, que fueron personas de Calama, profesionales y amigos de eso. ¿Qué es lo que significó para aquello, este impacto para ellos? Esto solamente significa el 2,4% de un costo total mensual de la minera, sacando más de 100 de profesionales de Minera Gavi. Eso es nuestro costo. Quisiera explicar, en definitiva, por qué tenemos ese costo. ¿Qué es lo que nosotros, en definitiva, podemos llegar a estas instancias para poder decir que esto no se hace de la mejor manera que pudiera hacerse, frente a que nosotros también podemos ser profesionales y, como decía el presidente, no solo nosotros vamos por un bono de negociación colectiva, sino que como sindicato quisiéramos aportar al negocio porque sea un poco más eficiente. ¿Qué significó esto? Bueno, principalmente acá se nos dice que ese costo es real y muy alto el 2019, pero pasan 5 cosas absolutas, que son 5 razones bastante importantes de lo que sucede, producto con respecto al tema de la administración general de nuestra minera. Primero es un proyecto de Rotopala. El proyecto Rotopala es un proyecto de una rotopala que es reciclada, por decirlo en algún concepto, de minera RT, y donde ese proyecto, sin ningún proceso de ingeniería ni evaluación de proyecto, ha gastado casi 18 millones de dólares, y sin ni siquiera poder pararse todavía. Eso significa que no tenemos en definitiva en ese proyecto cero, se toma en definitiva dentro de la administración de tercero, faltando documentos y datos graves que yo pudiera acceder a ustedes con respecto al proceso de ingeniería incluso básica y de detalle,
para poder parar esta rotopala. Por lo tanto, la estabilización de la planta, obviamente a nosotros este año se nos vino abajo. ¿Qué pasa con respecto al contrato? Y creo que es dentro del punto que tenga relación con respecto a El Salvador y el plan minero calculado. El plan minero calculado de El Salvador, ¿qué es lo que sucedió? Replicó y rebotó directamente hacia nosotros. ¿Qué significó eso? Que desde marzo de 2019 nosotros se ingresa esta empresa Trepsac, que es dentro del cálculo de El Salvador, quedando en que, por ejemplo, nosotros ahora teníamos una diferencia de, movíamos 1.200.000 de toneladas con un costo de 0,87 el año 2018, dólares la tonelada, y el 2019 1.350.000 un costo con un costo de 1,48 dólares la tonelada. No es posible. ¿Qué significó eso? Es un aumento de gasto de 1.362.000 millones de dólares, y estoy hablando de un costo mensual. Entonces, eso significa que para nosotros efectivamente ese es nuestro costo que tenemos en 2019. Definitivamente eso hace a nosotros estabilizarnos completamente. Si ustedes pueden más o menos imaginar, el 1.362.000 es mucho más plata que el 2,4% de los 800.000 dólares de todo el personal desvinculado de estos meses. Falta con respecto al tema de inversión. ¿Qué significa esto? Definitivamente para Codelco, y que también se entiende, soy de profesión ingeniero comercial, dentro de que hay negocios efectivamente mucho más rentables, pero significa que para nosotros, y la estabilización de la planta, una planta que es con inversiones chinas, desde el 2005, ¿cierto? Hay una planta que está desgastada, que está depreciada, y que no tuvimos nosotros la falta de inversión para poder estabilizarla. Eso significó 1.2 millones de dólares mensuales de nuevo, desde marzo hasta esta fecha, para poder ingresarla directamente en el costo de la operación de nuestra minera. Tercero, con respecto al tema de mano de obra eficaz y eficiente. Nosotros como Minera Gaby llevamos años tratando de estudiar y definitivamente poder practicar por qué la poca eficiencia y eficaz de todo lo que es mano de obra en varias actividades, que en definitiva varias otras mineras las tienen internalizadas. Nosotros tenemos estudios frente a eso. Nosotros hablamos casi incluso que el primer estudio fue de un 42% de eficiencia de un personal contratista a un personal interno, ejemplo, en mantención. Ya con respecto a, y más encima no son eficaces con respecto a que hay fallas en la operación misma, en actividades de mantención, por ejemplo, que son cruciales para la operación y para que nosotros podamos producir mucho más. ¿Qué es lo que es más grave de todo esto? Significa que nuestra minera tenemos un 51% de nuestro gasto de operación en terceros. Ya en terceros que son empresas con definitiva en programas de ingenieros de gestión en gestión, terceros controlando a terceros, dentro de nuestra línea bastante más directa. ¿Ya? Que también quisiéramos mencionar el costo logística. Nosotros como sindicato de profesionales, el año pasado planteamos con respecto al tema del proyecto de campamento minero. Ya este campamento minero fue lamentablemente aprobado por el señor Pizarro en el 50%. Esto es un edificio de 102 habitaciones, que en definitiva dándole prioridad a las personas operativas y no en definitiva profesionales, pero lo que eso hace también un costo bastante más alto con respecto a la lejanía, lo que es en tiempo, y en definitiva obviamente el costo de la logística de lo que es llegar allá, en aspectos como dotación, pero principal también, por ejemplo, el insumo de lo que es ácido, que a nosotros nos cuesta mucho más caro, por ejemplo, con la prioridad ART de la que nosotros podíamos tener, ya que nosotros lo traíamos de teniente y división de MH suministra directamente a ART. Nosotros estamos recién comenzando, debo de mencionarles, por eso le hice un poco más de resumen. Yo estoy tratando de liderar un estudio con respecto a las mineras de la segunda región, con respecto a lo que es dotaciones, leyes y procesos. Ya esos son los últimos números que nosotros tenemos ahora, profesionales tan normales como nosotros, ingenieros, ninguno acá es un dato con respecto a las gerencias. Esas son las leyes que nosotros tenemos. Ya la ley, por ejemplo, de Sierra Gorda tiene un 0,3, es tan igual a la de nosotros, una minera nueva, mucho más nueva que la de nosotros, va a cumplir el quinto año, 130 toneladas y tiene 1.400 en dotación propia. Centinela, por ejemplo, tiene 90.000 toneladas de producción con un 0,6, una tonelada mucho más alta con 700, pero me confirmaron que ahora, en definitiva, ese número es un poquito más alto, de que se abrieron muchas más áreas internalizadas. Y Codelco RT tiene 0,3 este año, va a producir 220.000 toneladas y tiene 1.200
supervisores propios. Y Saldívar, con una lixiviación de un 98%, un 2 sulfuro, produce 90.000 toneladas o menos, que es lo que debieran cumplir, pero no lo pueden cumplir, y tienen 1.200 personal propio. Y como ustedes ven, lo puse al medio, Codelco División Gabriela Mistral. No solo supervisores, ¿no es cierto? No, eso es todo, total. Sí. No, esto es total minera con respecto al proceso solamente de lixiviación. Y nosotros como Minera Gavi, quedando con respecto a los 120 de profesionales menos que quedamos este año, quedamos con 447 supervisores y quedando con casi más de 3.600 terceros, que en definitiva para ellos creen que la mejor forma y un modelo de negocio externalizado termina siendo para ellos más eficiente. Perdona, que si ¿los 440 son supervisores o personal propio? No, total. Es que eso escuchamos. Perdón, 447 total. Mil disculpas. O sea, lo comparado con los... Todas esas dotaciones de personal propio son dotaciones totales. Ya, ahí es lo que mencionaba en la primera diapositiva, habría que sumar los 80 operadores de la flota de camiones autónomos que deberíamos sumar a esa dotación de Codelco DGM para poder quedar estandarizados en los procesos que en definitiva no lo lleva la automatización, sino que lo lleva recursos humanos. Claramente para nosotros, en definitiva, acá presentarles estos números a esta comisión es para que nosotros poder generar más alerta y más alarma con respecto a cómo se están pudiendo hacer las cosas, principalmente en nuestra división y en Codelco. Y con respecto al tema de dotaciones que en definitiva quieren llegar a ajustarnos. Lo que nosotros, yo como presidenta en lo particular, a mí me gustaría mencionar es saber que en definitiva los ejecutivos de Codelco puedan contraargumentar si es que en definitiva hay un estudio con respecto a un mapa de procesos, de todos los procesos de la minería, para que tú puedas saber cuál es el acorde con respecto al tema de las dotaciones. Acá nuestros supervisores, donde reclaman que ellos tienen a lo menos con un 60% de aumento de trabajo entre los que quedaron internamente, hablan que en definitiva que hay procesos que no van a ser van a poder ser controlados ni vigilados por supervisores. Por ejemplo, o algo tan básico como un jefe de protección industrial, solamente están los operadores, que son los que llevan el turno, y un jefe no está arriba, sino que lo lleva y lo asuma un jefe de seguridad, solamente ya todas esas pegas porque desvinculaban a esa persona, o en definitiva sacar, por ejemplo, una línea completa de todo lo que es el proceso de material y adquisiciones, donde ellos contraargumentan que debieran hacerlo acá en Santiago, cosa que nosotros también tenemos estudios, es que haciendo las cosas, incluso licitando contratos desde Santiago, no ven en definitiva la realidad de una faena minera y no se ve realmente lo que está sucediendo y las necesidades que tiene cada división. Eso es lo que en definitiva es lo que nos preocupa. Quisiera solamente resaltar el tema con respecto al tema campamento. Si te das cuenta, todas esas mineras tienen campamento minero. Nosotros tratamos de decir al señor Pizarro que un campamento minero que costaba menos de $2 millones, otra torre 102, hacía que los costos definitivamente de operación o de servicios iba a bajar considerablemente. Y eso no se aprueba, no se hace solo la mitad. Y eso solamente queda para personal operativo, donde nuevamente tenemos que seguir viajando, quedando incluso al borde. No solo soy dirigente sindical, soy ingeniero de servicio a las personas, veo que el tema casino, campamento y transporte, quedando incluso al filo con respecto al tema de la durabilidad de las 8 horas de descanso en tu casa en Calama. Yo quería mencionar estos números, la verdad que nosotros estamos con esta propuesta que se hace de este 20% de poder salir única y exclusivamente si el sindicato firmaba este anexo de contrato colectivo para que nosotros pudiéramos firmar este aumento de un 20%, teniendo el 36% de mi sindicato presionando para poder firmarlo, cosa que habiendo una nota interna que eso podía ser con socios y no socios, pero se hace que sea como contrato colectivo. En definitiva, las razones estamos siguiendo analizándola de impuesto o no impuesto, pero lo que hizo este sindicato, que en definitiva lo que tenía que hacer era llamar a votación a las bases, los que nos quedaban, y poder votar y para poder abrir el contrato colectivo, poder ingresarlo. Este convenio, donde todos los supervisores quedan de la misma forma, 3 divisiones no firmaron, 3 divisiones sí firmaron, nosotros quedamos como al medio y acabábamos de firmar para que las personas pudieran irse con un finiquito bastante más considerable. Me preocupan cosas bastante más sencillas, me preocupa en definitiva el know-how que nosotros podamos tener. Hay gente muy especializada que incluso profesionales de nosotros felizmente se están yendo a Perú con respecto al tema de lo que es mina autónoma y camiones autónomos.
Nos preocupan, por ejemplo, los nuevos concursos, donde nosotros tenemos, lamentablemente, teniendo un 36% afuera, denuncias de currículum donde hay personal sin ningún tipo de experiencia y a nosotros sacándonos en promedio una experiencia de 9 años aproximadamente y lamentablemente sacando los pilares que Minera Gaby era y que definitivamente creemos que era completamente distinta y referente dentro de la industria. Eso es lo que más o menos quisiéramos mencionarle. Es bastante más complejo. Lamentablemente a mí me preocupa esta generación con respecto a ejecutivos de hacer un cambio y que creo que como sindicato profesionales tienes que estar en pro de irte refrescando, pero cuando no hay ningún proceso donde salen profesionales con excelentes calificaciones, cuando salen profesionales incluso en el mismo programa que ellos amparan como talentos y programas de sucesiones de futuros gerentes y que definitivamente salen no exclusivamente porque hay lamentablemente un tema parece que de empatía, principalmente comandado de este señor que ese mismo día incluso sale con respecto al tema de la declaración de bomba y sucesivamente. Estamos todavía apoyando a nuestros compañeros, estamos en un programa de reinserción laboral y tratar de que en definitiva traten de tratar de ubicarse lo antes posible. Está más difícil la cosa ahora. Pero gracias por este momento, llegar acá es bastante más importante. Gaby está muy alejado, es completamente y absolutamente distinto a todo lo que pasa en Codelco. Somos bastante diferentes. Lamentablemente creo que también pasa por un tema particular que primera vez nosotros votábamos a huelga, siendo que hace 10 años éramos la única minera en Chile que no teníamos, por ejemplo, becas escolares para los supervisores ni para ningún personal, y que en definitiva nuestro costo, lamentablemente se sume que el costo de C1 es bastante más alto, pero son razones mucho más de peso, son en definitiva decisiones gerenciales donde lamentablemente sí se puede decir que están siendo mal administradas y que son recursos de todo Chile y que después se dice que entre más ajustados nosotros estamos es mejor. Nosotros como sindicato de negociación colectiva llegamos a entregar hasta el chaqueta corporativa, o sea, nosotros como sindicato, nosotros vamos a pagar esta corporativa que diga Codelco para poder hacer en pro un negocio. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho, no la hemos pasado bastante bien. Esa es la realidad de nosotros como Gaby. No sé si alguien más quiera agregar algo. Ustedes. Queremos dar una ronda de preguntas por parte de los parlamentarios, entonces aprovechen de hacer todos los comentarios antes. Sin prejuicio de que se pueda también dar una conversación, pero... Sí, por supuesto, un alcance, acotación. Con respecto al tema género, Gaby era una de las pioneras en cuanto a género y resulta que se habla mucho de certificación, de la norma chilena, de esto otro, y se está despidiendo una gran proporción de mujeres bien calificadas, con desempeño bastante bueno, profesionales, todo, y no se entiende cómo se condice esto con hacer cupos para ingresar a personas sin preparación, sin historia, sin experiencia en el tema minero. Eso. Todo esto podemos reportar. Tenemos que ver la relación con los diferentes. Don Iván, buenas tardes. tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Iván Mieres, yo soy el presidente del Sindicato de Trabajadores y Profesionales y Administrativos de la Vicepresidencia de Proyectos. La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco es la encargada de desarrollar los proyectos mineros estratégicos. Nosotros decimos que somos el futuro de Codelco, pues si no construimos, no tenemos futuro para esta corporación. Nosotros construimos y aseguramos la sustentabilidad de Codelco. Llegamos a ser 1.024 trabajadores en la corporación como vicepresidencia de proyectos. Tenemos un estamento administrativo y somos particularmente un sindicato que estamos presentes en todas las divisiones, los proyectos que ustedes pueden ver, como el emblemático Chuquicamata subterráneo que se inauguró hace un par de semanas, plantas de ácido de Chuquicamata, la planta desalinizadora de agua que viene en un proyecto futuro al corto plazo para la edición Radomiro Tomic, Rajo Inca, Relave Estalabre, Huechún y Carén. En los tranques de Relave tenemos presencia los tres. En el proyecto de Desarrollo Futuro Andina y en el proyecto Traspaso que ya lleva varios años. Y también el Andes Norte. En
Rancagua. Por lo tanto, somos un sindicato que salimos del estándar, digamos, de la corporación. Tenemos presencia en todas las divisiones. Como les comentaba, somos 1.024 trabajadores y en estos últimos meses hemos sufrido el despido de 74 de nuestros profesionales y tenemos muy claro que esto continúa. Lo que entendemos que van a continuar los despidos en la vicepresidencia nos preocupa porque estamos perdiendo experiencia, estamos perdiendo la capacidad de nuestros profesionales, que en promedio tienen 6 a 8 años de experiencia en la corporación, con lo complejo que es construir estos megaproyectos. Para nosotros es importante poder retener el talento que tienen nuestros profesionales. Tener el control de los proyectos dentro de la misma casa ha sido demostrado durante mucho tiempo y por todo el ciclo que ha vivido esta vicepresidencia de proyectos desde el año 2008 a la fecha, donde se han entregado contratos de PCM a terceros, donde se han dividido los contratos y estos megaproyectos, y entendemos que el mejor control es el del dueño de casa. Y nuestros profesionales han demostrado con creces que somos capaces. El mejor ejemplo que les puedo nombrar es Plantas de Ácido, que durante más de un año SNC Lavalin no logró terminar el proyecto. Cuando quedó a cargo de 19 profesionales de la vicepresidencia del proyecto, lo terminamos en 3 semanas. Eso no es menor, digamos. Es decir, nuestros profesionales nuevamente mostraron con creces que sí tienen la capacidad técnica y el compromiso que solo el dueño de casa puede administrar sus recursos para llegar a buen fin en los proyectos. En la última negociación colectiva que tuvimos el año pasado, en noviembre, este sindicato representó a 136 mujeres y 541 hombres, que son los que conformamos. Este sindicato, y en la última lámina le mostramos, somos 5, de los cuales son 3 mujeres que representan este sindicato y donde nos enriquece el poder trabajar de forma unida y mancomunada como equipo. Y hoy día, como les comentaba, estamos enfrentando estos despidos que han sido macabros, no tiene otro nombre. Cada 15 días nos están despidiendo profesionales, lo que genera una incertidumbre, un temor y una preocupación extra en nuestros profesionales. Yo soy asesor en prevención de riesgo de Codelco hace 10 años y uno de los puntos que más nos preocupa es la seguridad de nuestra gente. Entonces, tener despidos cada 15 días sin saber quiénes son, sin saber de qué proyecto nuestro van a ser, considerando que nuestros profesionales conducen alrededor de 12 horas diarias, trabajan en túneles, manejan explosivos, controlan proyectos tan grandes como el Chuqui subterráneo, como empresas contratistas de movimiento de tierra masivo y construcción de túneles, es ponerlo a un riesgo innecesario. Para nosotros es muy preocupante que nuestros profesionales sean expuestos a esta presión innecesaria. Si bien lo hemos conversado con los colegas de la Federación, ellos sufrieron un despido, pero fue en un día. Nosotros llevamos desde mayo, cada 15 días despidiendo a los profesionales. Es decir, es insostenible la presión y la preocupación que tienen nuestros profesionales. Si bien rechazamos los despidos ante las autoridades de la empresa, creo que no hemos sido escuchados. Personalmente se lo relevé al vicepresidente de proyecto y le mostré esta preocupación, la falta de prolijidad, la poca conciencia social que tienen en hacer despidos semana por medio. Creo que es una medida facilista de la empresa el ahorrar costos despidiendo profesionales. Creo que tenemos que apuntar a donde sí podemos ahorrar costos reales. Y me refiero a que tenemos 1.300 profesionales de empresas de terceros que trabajan directo con nosotros.
Sí, tiempo. Es que voy a pedir una prórroga a los colegas por 10 minutos, que termina a las 4:30 la comisión, para poder también terminar de escuchar las exposiciones y hacer algunas breves preguntas. Porque hay comisión investigadora Sí. a las 4:30. Don Iván. No, no son. Una vez. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que les pedimos es extremar las medidas para poder reubicar a los trabajadores de la vicepresidencia de proyectos, son todos profesionales y administrativos, parar este proceso quincenal de despido y ver los temas de fondo, ver si vamos a ahorrar costos. Nosotros estamos dispuestos y somos parte de la compañía y los queremos ayudar. Como les comentaba, no podemos tener 1.300 trabajadores directos. Hay un BP y 2 o 3 contratistas a los lados. Entonces, nosotros llegamos a ser 1.024 y ellos siguen siendo 1.300. Han desvinculado con suerte o despedido con suerte a 100 de los externos y 74 nuestros, Codelco propios. Entonces, esa es la preocupación que tiene esta vicepresidencia. Nosotros nos vemos como una área de la compañía que generamos valor, construimos futuro, somos inversión. Si bien no somos un área de producción de cobre, pero sí somos inversión. ¿Sí? Nosotros, y teniendo el control de los proyectos y el control de las construcciones de estos megaproyectos, podemos liderar el mercado nacional, digamos, de la extracción de cobre. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a ustedes. Voy a dar la palabra a los diputados que me la han solicitado, el diputado Isacor, luego la diputada Marcelo Hernando y el diputado Sergio Gama. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar y agradecer las distintas exposiciones. Quiero partir haciendo un resguardo, en particular del artículo 57 de la Constitución Política de la República, lo cual nosotros juramos, prometimos cumplir. ¿En qué sentido? En que tenemos estricta prohibición de poder interferir, positiva o negativamente, no estoy planteando de qué forma, en negociaciones de carácter sindicales que estén en proceso de desarrollo. Por lo tanto, yo veo que aquí hay un diálogo y quiero plantearlo en que ustedes tampoco tengan la sensación de que estamos eludiendo o estamos yendo ahí, sino que tenemos un particular algo, o sea, una prohibición expresa de cese del cargo. O sea, esa es la sanción, es perder el cargo la legislatura, lo cual no es menor. ¿Por qué se lo digo? Porque yo sí veo con preocupación, y esto sí lo podemos plantear de nivel global, que existan diálogos truncados finalmente. Porque aquí, por parte de la empresa hay decisiones, por parte de ustedes como representantes de distintas zonas o faenas productivas, ya sea a nivel de supervisión, por ejemplo, el tema de la ABP, que efectivamente es un cordón transversal de todas las divisiones, tengan un diálogo de oídos sordos, porque veo que no hay respuesta. Y eso es, efectivamente, yo creo que tiene que obedecer a un flujo, a un diálogo civilizado, básico, moderno, de una compañía en base a la administración de sus recursos. Y en ese sentido, los recursos de una empresa, particularmente una empresa del Estado, no solamente deben ser considerados los recursos físicos, los activos, los pasivos financieros, sino que también el recurso humano es clave. O sea, es el mejor y principal aliado. Haciendo esa salvedad, quiero plantearle, por su intermedio, Presidenta, yo estuve anotando las cifras. Usted planteó que el 41% de la planta de supervisores en Gavi fueron despedidos. Solo, no sé si usted lo dijo en su exposición, pero aclararlo, ¿fueron reemplazados o fueron eliminados esos cargos? O sea, vale decir, quiero saber si ese 41% desvinculado después fue reemplazado por otro supervisor o efectivamente no, porque eso además tiene un impacto en los costos. Usted habló también ahí, pero el impacto en los costos también se va apalancado al impacto en la producción. No siempre el disminuir costos significa que aumente o sea más eficaz o eficiente la producción. Entonces, aquí hay que ver cuál es la vara con que está midiendo, en este caso, la empresa. Si quiere solo reducir costos a una mayor ineficiencia o quiere ser más eficiente a un aumento de costos, porque aquí finalmente, y sobre todo el negocio del cobre es muy a largo plazo, son volúmenes enormes, o sea, no es que aquí uno ahorrándose de repente una ampolleta crea que va a ser la gran diferencia como puede ser una pyme, ¿me entiende? Y saber eso en particular. Y por último, ustedes hablan de las comunicaciones que se le mandaron al señor Pizarro, que ya no está, a don Nelson Pizarro, comunicaciones planteando su mirada,
quiero saber si esas comunicaciones eran oficios formales, públicos, dan cuenta de esa situación y si fueron o no respondidos por la presidencia ejecutiva de aquel entonces, como usted lo citó. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todas nuestras visitas, agradecer las presentaciones y mis preguntas tienen que ver con algo que menciona el diputado Isacort y que no me termina de quedar claro. En términos de cuando se habla de los despidos 80 y 74, 80 son solamente de Gavi, pero ustedes son parte también del sindicato de profesionales, de trabajadores profesionales y administrativos de la vicepresidencia de proyectos de Codelco, ¿o no? ¿O son dos cosas absolutamente aparte? Entonces, y lo otro, cuando se habla de estas 80, ¿es una pérdida neta de puestos de trabajo? Porque también se habla de que se habría contratado gente sin calificación. Y en ese contexto, cuando se está contratando gente sin calificación, lo que se pretende es un ahorro porque estas personas cuestan menos, ¿o hay otras razones para echar a unos y tener a otros? Eso. Gracias, presidenta. Bueno, también en la misma línea del diputado Cor, por las restricciones que nosotros tenemos al respecto, pero igual, yo no sé si será posible. No sé si hoy día hay un proceso de negociación colectiva entre medio. Entiendo que no. Entiendo que no. Entonces, sí, podríamos invitar a la gerencia, o no sé si es vicepresidencia de recursos humanos de la compañía, porque aquí hay que escuchar a todas las partes. O sea, no nos podemos quedar solo con la visión de la compañía o solo con la visión de los sindicatos. Sí, para poder aclarar un poco todas estas cosas, digamos, yo creo que es bueno tener esa otra visión también. Sí, solo para precisar, diputado, que es muy importante lo que usted señala. De hecho, es parte de lo que nosotros le pedimos en la tabla a los ejecutivos de Codelco que se pudieran referir en la próxima. Perfecto. También, un poco para conocer cuáles son las medidas de outplacement o todas las medidas para poder acompañar la salida de trabajadores de una compañía tan importante como Codelco. Que me da la impresión de que no me cuesta creer que sea solo recursos, solo plata, digamos, y con eso se van, sino que me imagino que hay un proceso previo y después del despido. También eso me gustaría conocer, por eso es muy importante la visión de la compañía, o si me lo pueden ellos también contar si tienen algo que decirnos al respecto. Y también que nos pudieran aclarar, claramente hoy día la tecnología va avanzando y hoy día muchos procesos se automatizan, muchos procesos van disminuyendo cada vez la mano de obra, tanto calificada, profesional, como también la mano de obra operativa. Por lo tanto, también qué tanto estos despidos tienen que ver con eso también, con el incremento de la tecnología y el desarrollo tecnológico al interior de las distintas divisiones de Codelco, un poco mirado desde la visión de ustedes. Eso en general, digamos, sobre todo pensando que ahora Chuquicamata es subterránea y no es Rajo, probablemente la especialidad de los profesionales o de los operadores que había en este minuto, hasta cuando fueran Rajo, es distinta a la de subterráneo, por lo tanto, evidentemente, necesariamente tiene que producirse este cambio de personas, digamos. Eso también me gustaría que me contaran desde la perspectiva de usted. Yo probablemente no me pueda quedar a las respuestas, pero me imagino que el acta me la va a hacer llegar porque tengo comisión investigadora ahora a las 4:30. Y también un poco lo que decía la diputada Hernando, decir si estos despidos se reemplazan o no se reemplazan. Porque si se está aplicando el artículo 161, por necesidad de la empresa no debiera haber reemplazo. Entonces, claro, ahí también quisiéramos saber un poco esos detalles. Y respecto a los temas de la vicepresidencia de proyectos, yo entiendo proyectos siempre como algo temporal. Por lo tanto, si hay un proyecto y termina, evidentemente la fuente de empleo termina. Así yo siento que son los proyectos, a no ser de que hayan otros proyectos y las personas puedan seguir siendo derivadas a sus proyectos, pero una vicepresidencia de proyectos se crea para trabajar en los proyectos y no para trabajar en la operación normal. Por lo tanto, si el proyecto termina, el empleo termina, a no ser de que haya más proyectos y que la gente que si tiene la misma especialidad pueda reubicarse, en fin. Y solo agregar que en el cuadro que plantearon ustedes, las dotaciones de propios y todo eso, sería interesante agregar utilidades anuales de las empresas. Porque una de las empresas que aparece en la perspectiva laboral mejor para que es Compañía Minera Sierra Gorda, es una empresa que va a pérdida ya los 5 años. Entonces, también sería bueno agregar efectivamente cuál de todas esas compañías
cuánto están ganando y si efectivamente están generando utilidades. Entonces, eso sería interesante conocerlo. Conozco el caso de Sierra Gorda, 5 años, que aparece aspectada como laboralmente mejor, pero 5 años sostenidos de pérdida. Eso me gustaría que lo pudiésemos agregar, porque probablemente ahí, para ver si efectivamente uno puede hacer ese cruce de información. Muy bien. Eso, presidente. Diputado Pedro Velázquez. Esteban Velázquez. O sea, perdón. Velázquez. Como Hay por un poco de décima vez. Hay como 900 kilómetros de diferencia. Entre otras cosas. Más profunda también. Más profunda. Gracias. Esteban. Yo no sé por qué, es que lo tengo los dos en la Gracias, comisión. presidenta. Bueno, lo cierto es que yo tengo una convicción quizás similar a algunos colegas diputados respecto a Codelco. Codelco es entendido como un botín político en cada gobierno, es una realidad. Y sobre todo de ciertos sectores políticos al interior de los gobiernos. Y uno lo conozco más de cerca la realidad de Chuquicamata, tal vez. Y además de una serie de políticas hipócritas en términos de producción también de Codelco. Recuerdo a don Fernando Flores y compañía, inicio de la década del 90, y unas tremendas pomadas que se vendieron en Codelco, en Chuquicamata, y respecto a las comunidades y la relación. Y se veía en teoría una cuestión bastante hermosa y que la ciudad sin duda iba a estar en otro estatus. Pero lo cierto es que eso nunca se concreta. Y hoy día lo estamos viendo en razón de la preocupación que dicen los ejecutivos, la plana mayor, el directorio tener respecto a los trabajadores, pero que nunca la hemos observado. Con los últimos 20, 30 años los trabajadores son un número más y luego son una carga más y comienzan a buscarse una serie de subterfugios para sacar al trabajador, a los sindicatos 1, 2, 3, 4, 5, sindicatos supervisores y cuantos sean en Chuquicamata, que es la realidad que un poco más conozco, y Gaby en el último tiempo por lo que ha ocurrido. Yo quisiera que si ustedes tienen antecedentes respecto a estos proyectos estructurales que siempre hemos escuchado, o que se han tardado, que han fracasado, que han tenido que licitar nuevamente para echarlo a andar, si Codelco, ustedes que están dentro de la compañía, Codelco se hace cargo, hay responsable al respecto, llega algún documento o nunca nadie se hace responsable, porque cuando nosotros tenemos a la plana mayor acá, en su momento Pizarro, el año pasado 2 o 3 veces estuvieron, los números son azules, esto está muy bien y lo hemos hecho espectacular. Y bueno, y lo último, y creo que a quienes somos la región de Antofagasta nos molestó, que prácticamente, lastimosamente, hay una queja respecto a Chuquicamata, casi como decirle, oiga, ¿saben qué? Disculpe, si queríamos que ustedes aportaran a la comunidad, a la comuna de Calama u otra, porque están tan mal. Entonces, ellos manejan políticamente estos temas. Yo creo que desde el inicio de la democracia a cada gobierno se lo han bypaseado, y los gobiernos saben que así es. Y los gobiernos saben. Por eso un poco hablar de estas reuniones de almuerzo. Tenemos que ser también un poquito ver qué piensa la ciudadanía. Yo creo que hay ciudadanos que están pensando, por estar dando cuenta de los conturbernios que ocurren desde Codelco y hacia Codelco. Y sí me parece que estamos nosotros en la política y ustedes dirigiendo además sindicatos, intentamos, usted hablaba de proyectos y creo que lo que efectivamente se espera eso. Así que tengo una convicción respecto a cómo Codelco y tendremos que meter mano, no sé, tendremos tantas facultades como legisladores, tendrá que ser el Ejecutivo, de cómo cambiamos este vicio que tienen. Hay un vicio respecto a cómo nos usamos las manos cuando somos gobierno, y lo que ayer criticábamos respecto a Codelco, hoy día comenzamos a justificarlo. Ese es un vicio que ha estado los últimos 30 años por lo menos, y quizás más. Pero si hay antecedentes en razón de estos proyectos estructurales, que se tarda, que son un fracaso, que hay corrupción de por medio, tenemos antecedentes, tienen ustedes antecedentes, para un poco, a lo mejor, comparar con los antecedentes que pudiéramos manejar algunos de nosotros. Gracias, Presidenta. Ya, yo también quiero agregar algo, quizás hacer una pequeña reflexión de varios elementos que ustedes agregaron en su exposición. Por ejemplo, el caso de Trepsa, a mí me parece, pero ya el colmo del colmo, porque en estricto rigor lo que sucede es que por un error administrativo, ya, donde se hace un plan minero erróneo, un error de cálculo, donde se confunden conceptos, no voy a entrar a ahondar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasó en la comisión investigadora, pero en estricto rigor se hace una reubicación de este servicio. Entonces, se corta el hilo por lo más delgado. O sea, aumentaron los costos, usted mismo lo señaló con respecto a las toneladas que se mueven, ¿no es cierto? Y qué es lo que finalmente, como una cosa bien tradicional y bien casi normalizada al interior de esta República Independiente, y disculpe que sea como tan crítica, pero yo siento de que Codelco no ha sido capaz de entender
de cómo podemos hacer buen uso de los recursos de todos los chilenos y chilenas y obviamente de manera eficiente la utilización de estos para que funcione bien la empresa y así estamos todos bien. Yo he visto varias irregularidades, no solo en el proceso de lo que fue la licitación propiamente tal que vimos en la División El Salvador, sino que además ahora último con estos procesos de desvinculaciones que son muy raras, no solo con lo que pasa con los supervisores a lo largo de todas las divisiones, sino que además de algunas cartas que le ha llegado a algunos trabajadores con respecto a algunos análisis o diagnósticos de salud que lo hace la propia clínica, ya que está en el campamento de División El Salvador. Yo no sé si es lo que está pasando en otras divisiones, pero entiendo de que es casi una recomendación de que por favor renuncie. Donde sabemos de que es la COMPIN la única institución que es la que está y que certifica de manera oficial, ¿no es cierto?, cuando hay una persona que está incapacitada de ejercer algún labor. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que está pasando. Ahora yo podría entender por un tema productivo, por un tema de lo que es la automatización, que hoy día es un hecho, que está pasando. El otro día participé de un seminario muy interesante con la Federación de Trabajadores, donde exactamente, que evidentemente es un desafío y es como esta revolución digital, ¿no es cierto?, que está pasando a lo largo del mundo, pero yo creo que también Codelco debe ser capaz de incorporar también estos desafíos y ver también cómo compensamos, ¿no es cierto?, esta reestructuración y cómo vemos la reconversión también laboral. Porque si es que sacamos algo de acá, a lo mejor se pueden incorporar a través de la capacitación otros labores, ¿no es cierto?, que van a ser necesarios a propósito del uso de otras herramientas y mecanismos que son nuevos, innovadores. Entonces, ¿y por qué hacía esta reflexión? Y para darle la palabra inmediatamente a ustedes, porque yo creo que es importante de lo que nos puedan también entregar como insumo también los propios ejecutivos en la próxima reunión. Y es parte de lo que nosotros también le vamos a preguntar. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, esta externalización excesiva, porque y vuelvo quizá a devolverme un poco más atrás, pero con el diputado Sergio Gaona fuimos parte también de una comisión investigadora en donde se resolvió y se recomendó en las conclusiones del informe que se tenía que avanzar en la internalización y no en la externalización, porque es más costo para la empresa. Entonces yo creo que nos estamos equivocando y estamos en el minuto para poder hacer esa reflexión, yo creo que más profunda, y también saber la otra parte, qué es lo que está pensando hoy día la plana ejecutiva con respecto a estos desafíos que les mencionaba anteriormente para poder abordar, ¿no es cierto?, también la viabilidad de muchos proyectos estructurales que quizá voy a volver a hacer ahí un matiz, que en primera instancia costaba tanto y hoy día cuesta casi el doble. Entonces, volvemos a la eficiencia y cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de utilizar bien los recursos de todos los chilenos y chilenas. Don Ricardo, usted me dice cuál es la distribución. Sí, ¿cuánto tiempo tenemos, diputada? Depende del tiempo que usted nos dé. ¿Podemos hacer una prórroga de unos 10 minutitos más? ¿Tiene la comisión investigadora? Acá mismo. Ya, vamos a hacerlo flash. Veamos la presión de cuando llegue. Es que, claro, es que son varias preguntas, unas más complejas, otras más simples, pero yo diría que justifica la necesidad de tener un espacio más dedicado, más exclusivo. Nosotros podemos encargarnos de responder probablemente la mayor parte de esto por escrito y que quede como un documento un poquito y corregir quizás algunas imperfecciones de alguna cosa que dijimos, precisarlas, hacerle llegar como documentación adicional, podemos comprometer eso y ahí responder la pregunta y que ojalá pudiéramos hacer los esfuerzos para tener, digamos, el 4 de noviembre o otra fecha, proponer esa fecha porque nos parece que puede haber cosas concretas, poder ahí hacer un zoom más profundo respecto a ciertas situaciones que pueden ser coyunturales y otras más estructurales respecto a lo que está pasando en la compañía, en aras de construir quizás algunas soluciones y propuestas
que por lo menos a nivel del Senado se veía como algunos cambios al gobierno corporativo, claro, o cambios un poco en la forma de relacionarse con las entidades fiscalizadoras. De parte nuestra está toda la intención de colaborar, aportar con el máximo de transparencia. Sabemos que los oficios a veces no ayudan mucho, no son muy respondidos, pero quizá con un trabajo de mayor acercamiento podríamos obtener información más transparente respecto a varias de las dudas que ustedes plantean, que también son dudas nuestras. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero sí podemos contribuir a resolverlas. No sé si eso sí, nos parece más pertinente, porque si no vamos a estar aquí media hora y no sé si resolvamos todas las dudas, para ser bien sincero. Presidente, ¿y hay alguna posibilidad de que pueda ser lo antes posible para nosotros tener ese documento antes de poder tener esta audiencia con la plana ejecutiva, que entiendo que va a ser el lunes 30? Va a salir como insumo. Claro, a nosotros, diputado. Me gustaría pedir un acuerdo, recabar el acuerdo antes que venza la hora. Es que usted quede mandatada como presidenta de la comisión en estudiar, en analizar la propuesta con su par del Senado. No sé quién está presidiendo la Comisión de Energía y de Minería y Energía en este momento en el Senado. No sé, pero dejarla mandatada, bueno, presidenta, dejarla mandatada a usted. Perfecto. Como acuerdo de la comisión, para que usted vea efectivamente cuándo y cómo se puede hacer, y si es que se puede hacer esta propuesta que nos hacen, pero para que no se vayan sin una respuesta de sí o no, sino que quede el acuerdo y usted verá cómo resuelve y nos informa a la comisión y nosotros ahí seguimos. Gracias. Ningún problema. Sí, y el senador Elizalde, me acordé. Sí. ¿Para cuándo el documento por escrito? Antes del viernes. O sea, el viernes sería el viernes sería lo ideal para nosotros mandarlo a los correos de los diputados, porque el lunes vamos a tener este encuentro con Codelco. Nos quieren ahí entregar alguna información de lo que ha sido la estadística productiva, ¿no es cierto?, de la empresa en los últimos meses, el estado financiero, claro. Y aparte nosotros incorporamos en la tabla también estas denuncias que nos llegaron a varios parlamentarios, miembros de la comisión. Por ejemplo, esta carta que les llega a algunos con respecto a esta recomendación. Claro, sí. Sí, usted, por supuesto que sí. Necesito que me... Ustedes pueden solicitar información y todo. Dado que nos enfrentamos a quizás posibles futuros despidos masivos, que les envíen los estudios de dotaciones hechos en forma seria para cada tipo de proceso en que se basaron para definir cuáles son las personas que no están más en la organización, porque a nivel de profesionales, de la gente que apoya y todo, no los conocemos. ¿Y a eso se refería usted, señora Patricia, también, cuando hablaba de los mapas de proceso? Ah, ya. Sí, es que no. Hay procesos, en el nuevo proceso hay actividades que son estandarizadas, como el proceso de lixiviación. Hay actividades que son procesos estandarizados. Cuando tú tienes una minera con lixiviación, por ejemplo, completa, ese proceso debe estar, por muy automatizado que sea. Por eso yo veía la diferencia y sumaba dotación con respecto a que nosotros somos los más autónomos y en definitiva somos los que llevábamos mejor todo este tema de autonomía. Pero se puede comparar y efectivamente, la única diferencia, por ejemplo, como Sierra Gorda efectivamente tiene en negativo los números, pero está en un proceso de inversión ellos completamente, porque son los más nuevos. Don Mario, entonces recabemos el acuerdo para terminar la sesión, ese oficio que nos recomienda acá. ¿Sí? Ya. Oiga, les agradezco, disculpe que se me haya hecho tan poco el tiempo, pero creo que era un tema bien interesante, así que vamos a darle continuidad y seguimiento también a esta problemática. ¿Ya? Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se le va.